Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Los 27 años de pontificado del Papa San Juan Pablo II dejaron una huella indeleble en los corazones de sus antiguos colaboradores en el Vaticano. Incluso con el paso del tiempo, recuerdan vívidamente el profundo privilegio de vivir y trabajar junto a un santo. On był człowiekiem bardzo prostym, życzliwym, serdecznym. Era un hombre muy sencillo, de buen corazón, tierno y sensible. Eso era lo que realmente nos encantaba de él. Participar en sus oraciones era también un estímulo para seguir comprometidos y apoyar al Santo Padre, pero le veíamos más como un padre que como un santo. Ale bardziej traktowaliśmy go jako ojca, aniżeli jako świętego. El prelado polaco, el padre Paweł Tasnik, trabajó para Juan Pablo II durante más de una década. Moja praca polegała na tym, że Cuando el Santo Padre preparaba sus textos, ya fueran homilías o documentos, solía simplemente dictarlos y luego yo los escribía sentado a su lado. zapisywałem ich. Stąd Es que se cayó en 1994 y se rompió el brazo. Ya no podía preparar sus textos, así que se le sugirió que empezara a dictarlos. Empezábamos a las 10 de la mañana. Él solía venir después de la meditación, que empezaba justo al terminar el desayuno, y dictaba párrafos completos. El escrito solía salir enseguida. przychodził po medytacji. Con sus palabras y su voz, Juan Pablo II trató de llegar a todos los rincones del mundo, revolucionando la comunicación vaticana y la Radio Vaticana. Umberto Civitarese dedicó 44 años a Radio Vaticano desde 1980. Mai avrei immaginato. Juan Pablo II fue quien dio el impulso a Radio Vaticana en aquellos años. Se contrató a mucho personal nuevo. Impulsó mucho la programación de Radio Vaticana, llegó a tener más de 50 idiomas. Entonces era una radio particular, comparable a La Voz de América o a Radio Moscú, simplemente una gran radio que emitía en todo el mundo. Gracias a Juan Pablo II, en aquellos años alcanzó la cima de la radiodifusión. In quegli anni, secondo me, toccò l'apice della radiofonia. Civitarese supervisó las conferencias de prensa papales a bordo de los aviones y acompañó a Juan Pablo II en unos 60 viajes alrededor del mundo. Io mi ricordo un viaggio in Mali del Santo Padre. Recuerdo nuestro viaje a Mali cuando después de todo el día viendo los barrios pobres y las grandes aglomeraciones urbanas bajo un calor sofocante y una larguísima misa en el estadio, al volver a la Nunciatura todo el mundo buscaba un refresco y descansar. Él se puso de rodillas a rezar en la capilla, solo, y allí rezaba y rezaba y rezaba. La oración era la constante de toda su existencia. Ojciec Święty był człowiekiem modlitwy. Era un hombre de oración. Cada momento en que no estaba ocupado con el trabajo lo dedicaba a la oración e incluso a veces durante el dictado de sus textos solía cerrar los ojos y por un momento detenía el dictado. Se podía ver que estaba rezando profundamente. Juan Pablo II rezaba constantemente por personas concretas, pidiendo a sus secretarios que colocaran peticiones de oración escritas dentro del reclinatorio de su capilla privada. Ma pewną geografię modlitwy, to znaczy każdy Seguía una especie de geografía de la oración. Cada día rezaba por una parte de la iglesia de todo el mundo, por su comunidad particular, y al mismo tiempo intentaba recordar en qué contexto vivía esa comunidad. Los obispos que venían a visitarle se sorprendían a veces de que el Santo Padre estuviera tan al día en lo que se refería a su iglesia local. Con el paso de los años, el Papa contó cada vez más con la ayuda de quienes le rodeaban en el Vaticano. Paolo Sagretti dirige un equipo dentro de una institución poco conocida que trabaja entre bastidores, la Florería Apostólica. Esta oficina gestiona la logística que hace posible las grandes ceremonias papales. Sagretti sirvió a Juan Pablo II en su ministerio diario durante casi 20 años, permaneciendo a su lado hasta el final. Pudo celebrar misa hasta sus últimos días gracias a lo que conseguimos crear para él.
sillas adaptadas y plataformas especiales que se elevaban mediante pistones dinámicos o eléctricos. Eso le permitía, por ejemplo, hacer la elevación cuando celebraba misa, en la época en que ya estaba muy enfermo e incapacitado. Todo era para ayudarle a participar en las ceremonias. Uno de los acontecimientos más emocionantes del final del pontificado fue la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000 en Tor Vergata, en Roma. Il Papa voleva partecipare, gli era stato fatto. El Papa tenía muchas ganas de participar. Se hizo un ascensor especial para poder subirlo y llevarlo a la altura adecuada porque el escenario era muy alto. Desde arriba debía mirar a 1 millón de personas. Recuerdo el momento. El acto estaba a punto de comenzar. El Papa se acercó entre bastidores y quiso subir las escaleras por su propio pie. Bueno, apoyado en su bastón, no exento de enormes dificultades. Me impresionó porque no podía avanzar. Se golpeó a sí mismo con el bastón porque se enfadó por no poder avanzar. Stesso che non riusciva ad andare avanti, io mi trovai lì e rimasi un po' sbigottito. Juan Pablo II se mantuvo firme hasta sus últimos días. A pesar de los inmensos sufrimientos físicos, estaba decidido a permanecer cerca de la gente y seguir difundiendo el amor de Dios por todas partes. Había en él ese encanto, ese aura un tanto especial, algo inalcanzable que podíamos experimentar estando a su lado. El día de su funeral, todos proclamaron su santidad, convencidos de que sigue abrazando a toda la humanidad desde la ventana de la casa del Padre.